materia de cálculo en el tema de integrales. Tenemos aquí el formulario que trabajamos la sesión anterior y vamos a ver algunos ejemplos muy importantes para comprender esta parte de las integrales. Ahora vamos a ver esto que son los métodos de integración. Ahorita, por ejemplo, lo que nosotros hemos hecho tiene que ver con las integrales inmediatas. ¿A qué se refiere esto? Que tú ves que cumple la estructura de la fórmula y entonces aplicas la fórmula para obtener la integral de la función. Vamos a ver un ejemplo de eso. Por ejemplo, aquí la integral del seno de x por fórmula, aquí tenemos las fórmulas. La integral del seno de x pues es igual a menos coseno, dice seno de v por dv es igual a menos coseno de v más c. Entonces, v, ¿quién es? V es este, ¿verdad? Y dv, ¿quién es? Pues esto que está aquí. Tenemos la estructura u por v es igual a menos coseno de x más c. Esas son integrales por fórmula inmediata, igual a de coseno. Integral del coseno de x, pues es igual a seno de x, por la fórmula. Ahorita vamos a ver por qué. La integral de e a la dx, acuérdense que esto es el diferencial y nos dice con respecto a quién estamos integrando. La fórmula dice que si tienes e a la v dv es igual a e a la v más c. Quiere decir, siempre que cumpla la condición de la fórmula, lo que hacemos es una integración inmediata, una integración por fórmula. La integral de esto sobre esto de x dice que es igual al logaritmo natural de 3x cuadrada menos 5x más c. Bien importante, siempre que hagan una integral, no olviden colocar la c al final, por favor. Y ahí es donde termina nuestro resultado. Hasta ahí termina mi resultado. Les hice observaciones en la tarea a varios, porque hacían la integral y luego le ponían cuando la derivan, tomando como referencia el ejemplo anterior, pero el resultado llega hasta este punto, cuando tú ya haces la integración. Ok, bueno, quiere decir que cuando la forma o la ecuación o la función cumple la estructura de la fórmula, simplemente integramos. A eso se le va a conocer una integración por fórmula inmediata. Sin embargo, pues existen otros métodos de integración que se utilizan principalmente cuando no cumple la estructura de una integración inmediata o por fórmula. Estos métodos o algunos de estos métodos son el método de cambio de variable, el método de integración por partes, el método de fracciones parciales y sustitución trigonométrica. Estos, principalmente por partes y cambio de variable, los llegan a utilizar en cálculo de multivariables, en ecuaciones diferenciales, primero, quinto semestre, y después en cálculo de multivariables. Por lo tanto, es importante que los conozcamos, y es precisamente cuando pues no cumple de alguna forma la parte de la fórmula, y por lo tanto no podemos integrar por la fórmula que nos está indicando. Pero bueno, vamos a ver a qué se refiere esta parte. Aquí, por ejemplo, tenemos nosotros la integral del seno de 3x de x. Vamos a analizar esta integral que nos están pidiendo. Nos piden que integremos entonces 3 veces el seno de 3x de x. Aquí está la fórmula. Dice que el seno de v por dv va a ser igual a menos coseno de v más c. Para esto, pues lo primero que vamos a analizar nosotros es ¿quién sería v de todo esto? V sería esta parte. Eso lo tendríamos nosotros como v. ¿De acuerdo? ¿Quién sería dv? Si seguimos la estructura, pues v tendría que ser entonces esta parte que tenemos aquí. Eso tendría que ser dv. ¿Ok? Quedó un dv muy feo. Bueno, dv. Ok, bueno, vamos a ver si cumple entonces la condición. Si esto es v, aquí lo tenemos subrayado, al derivar v, ¿qué me quedaría? Y aquí lo especifico, la derivada de v con respecto a x, pues es 3. Aquí ustedes van a utilizar lo que aprendieron en el segundo parcial, que son las derivadas. Derivada de una constante por x, pues la constante.
¿ok? Pero yo no estoy buscando derivada de v con respecto a x, estoy buscando solamente dv. Por lo tanto, esta dx que está aquí dividiendo, pues la voy a pasar del otro lado multiplicando para que me quede la dv solita. Y me dice que dv debe ser 3dx. Vamos a verificar entonces. Quiere decir que para que cumpla esta condición, para que yo tenga la forma u y dv, debo de tener en dv 3dx. ¿Dónde está ese 3 que me faltaría para considerar que esto es dv? Ah, pues el 3 que necesito está precisamente aquí. Y si lo acomodo, si lo acomodamos de cierta forma o recorro el 3 de este lado, vemos que ahora sí presenta la estructura el seno de v por dv. Todo esto corresponde a dv ahora sí. Como ya cumple la estructura, entonces sí puedo integrar por fórmula inmediata. Quiere decir, los elementos que están en la función cumplen la estructura que me dice la fórmula y por lo tanto la integral es menos coseno de 3x más c. ¿De acuerdo? Esta es una integración por fórmula inmediata. ¿Por qué? Porque cumple la condición que me pide la fórmula. Y la pregunta es, bueno, ¿y cuándo no cumple la condición? Ok, vamos a ver este ejemplo. Me dicen, integra ahora, por favor, el seno de 5x de x. Pues bueno, vamos a ver el seno de 5x de x. Si nosotros hacemos lo mismo que estábamos haciendo ahorita, pues tenemos que saber quién es v y quién es dv, ¿verdad? Por lo tanto, v pues sería 5x. ¿Estamos de acuerdo? Ahí está, v va a ser 5x. Ya lo escribimos. Ahora tengo que derivar a v. La derivada de v con respecto a x, pues va a ser 5. Recordemos que la derivada de una constante por x es la constante. Y si paso el diferencial del lado derecho, el diferencial este de x, quiere decir que dv debe valer 5 de x. Y aquí es donde nosotros entonces lo analizamos. A ver, aquí tengo a b. Más clarito para que se alcance a ver. Aquí tengo a v. Pero aquí lo que pasa es que surge esta interrogante. La interrogante dice, ok, dice que dv debe ser 5 de x y me hace falta este 5. No me aparece ese 5 como en el caso anterior. Quiere decir que aquí no puedo integrar por fórmula inmediata porque no cumple la condición que me está diciendo la fórmula. Cuando una función que me pidan integrar no cumpla la estructura de la fórmula, entonces ya no estoy integrando por fórmula inmediata. Ahora estoy utilizando o debo ver qué otro método puedo utilizar para resolverla. Y ahí es cuando entra el primero de los métodos que mencionamos, el método de sustitución o también denominado cambio de variable. Bueno, entonces, ¿cómo va a ser este cambio de variable? Pues resulta que hay algo que se conoce como artificio de cálculo. Voy a multiplicar toda mi función, toda esta función, la voy a multiplicar por un 1. Cualquier cosa por 1 sigue siendo lo mismo, ¿verdad? 5 por 1 es 5, 10 por 1 10, 1000 por 1 1000, quiere decir cualquier cosa que se multiplique por 1 no se ve afectada en lo más mínimo. Pero el artificio de cálculo consiste en que precisamente ese 1 se vuelve una fracción en términos del valor que necesito para completar el diferencial. El diferencial es este. Y decimos que el diferencial no está completo. ¿Por qué? Porque me debe dar 5 de x, pero en mi expresión yo no tengo ese 5 de x. Me hace falta un 5. De ahí que yo digo que el diferencial no está completo y entonces para completarlo utilizamos este artificio en el que al multiplicar mi función por una unidad, donde esa unidad se vuelve una fracción en términos del número que necesito. Yo necesito un 5 para completar mi diferencial. ¿De acuerdo? Al multiplicar entonces por 5 quintos, que es lo mismo que 1,
tomo el numerador y lo coloco dentro de mi integral. Ahora sí, ya tengo la estructura o ya tengo el diferencial completo, porque me hacía falta un 5 para tener un diferencial completo. Me hacía falta el 5 para entender o saber que cumplí esta fórmula. Al tener entonces una estructura que ya puedo utilizar con esta fórmula, procedo precisamente a realizar la integral. Como ya cumple con la estructura de la fórmula, esta que tenemos arriba, la integral de esto por fórmula sería entonces un quinto, que es lo que tenía fuera de la integral, por menos coseno de 5x más c. Recordemos que el seno de v pues es menos coseno de v más c. Como ya cumplo la estructura, esto es v, vamos a ponerlo aquí, esto es v, y esto es dv, ya cumple la estructura que tenemos aquí. Esto es lo verde y esto es lo amarillo. Pero en un inicio pues no lo cumplía, ¿verdad? En un inicio no cumplía la expresión. Sin embargo, lo que hicimos fue precisamente este artificio de cálculo que se conoce como cambio de variable o sustitución, en el que ustedes meten un valor para que cumpla la condición y entonces poder llevar a cabo la integral. Como ya cumple la fórmula que tenemos aquí, integramos, este 5 pues desaparece, este 5 desaparece con el diferencial, porque el resultado dice que es menos el coseno de v, obviamente menos el coseno de lo que sea v, ¿verdad? Por eso nos queda menos el coseno de ¿quién? De 5x, porque 5x es v, y siempre más nuestro respectivo más c. Eso va a ser siempre hasta que terminemos con el concepto de integral indefinida. ¿De acuerdo? Mientras tanto, va a ser de esta forma. Y eso pues finalmente nos va a llevar a nuestro resultado al multiplicar esta expresión por un quinto, pues me va a dar menos un quinto del coseno de 5x más c. Y ese sería mi resultado final. Vamos a continuar con otro ejemplo para que quede claro este concepto de integración por métodos.